Erev Tov, Shavua Tov. Bienvenidos otra vez a nuestro encuentro de Rambam en nuestro Sefer Ahavá, en el libro del amor, Mamash, y en este tema que tiene que ver con el Hot Berajot. Quiero pedir disculpas por mi resfrío. No, no superado todavía, pero que seguramente hoy se va a poder escuchar mucho mejor. Muy bien, vamos a estudiar, como lo estamos haciendo a partir de este mes, Leilui Nishmat, la señora Rachel Evelyn Bat Perla, Nishmatat Zoravit Zorahaim, la señora mamá de nuestro querido Moré Yosef, que la tengan siempre por recordar para las buenas acciones y que su lugar esté allí, en el Gan Eden, junto a los Tzadikim y Tzadikot. Por cierto, estamos transitando ya el final del mes de Tevet. Hoy es 29 de Tevet ya, ha comenzado el Yom Shelishi. Es este día Yom Kippur Katán, este día de Yom Kippur pequeño, donde más allá de la lectura de este pequeño libro llamado Yom Kippur Katán, el sentido de este día es la víspera de cada Rosh Hodesh, en la cual nos preparamos de una u otra manera para mejorar, si está en nuestro alcance, todo aquello que necesitamos mejorar. Porque un nuevo mes renueva en nosotros siempre la capacidad, no solamente la esperanza, la capacidad de poder realmente cambiar de acuerdo a lo que verdaderamente sentimos, anhelamos y deseamos. Y por lo tanto, fue una costumbre entre los hombres más hasidim, piadosos, hasidim, anshe ma'aseh, los hombres de acción, como se conocían en algún tiempo en la Gemara, que en este día ayunaban. El ayuno no como un ejercicio solamente de no alimentarse o no beber, sino fundamentalmente como un ejercicio de poder generar dentro de uno, a partir de esa realidad, de una realidad física, algo que conmueva también lo espiritual, como son todos los ayunos. Hoy no es prácticamente una acción conocida para todo el mundo, y por lo tanto estudiamos con nuestros alumnos siempre que en este día, 29 de Tevet, ya que muchos de nosotros no llevamos a cabo el Yom Kippur Katán, entonces sí vale la pena incrementar el estudio de la Torá. En este día, poder estudiar un poco más de Torá, si estudiamos 10 minutos, hacer 15 minutos, y fundamentalmente tratar de incrementar la tzedakah. Eso es lo que nos lleva a nosotros a sentir que eventualmente estamos incorporándonos hacia un esquema que nos permite obviamente ser mejores personas a partir del estudio de lo que yo recibo y a partir de la tzedakah, que es a partir de lo que yo puedo también y alcanzo a dar. Muy bien, con ese espíritu de Yom Kippur Katán y deseándonos que el Jodesh Shevat, que este tiempo de Shevat, sea realmente un tiempo significativo, con Pesorot Tovot, que tengamos la fuerza y la elocuencia como comunidad Torah Behaim, la primera comunidad judía hispanoparlante en Ra'anana, de tendencia obviamente religiosa ortodoxa, que tengamos el mérito a los mediados del mes de Shevat, precisamente el 15 de Shevat, de poder recibir en nuestro ámbito un nuevo Sefer Torah, que por el mérito de la memoria de nuestros queridos, la señora Berta Beile Batjaya Clara, Nishmatat Zoravit Zorahaim, y de nuestro bien amado Miguel Ashkenazi, Ben Tzvi Ben Malka, ellos son los portadores de este Sefer. Esa memoria de ellos, su recuerdo bendito, nos hace a nosotros testigos y partícipes de una de las mitzvot más importantes, que es el escribir un Sefer Torah, nuestro segundo Sefer Torah en esta vida de 5 años de la comunidad. A todos los que se han ocupado, que tengan el mérito, que vivan, que prolonguen los días de la vida y que tengamos siempre la felicidad de poder dedicar, como fue el primer Sefer, en alegrías y también en aquellos momentos que nos conmueven desde el punto de vista de la tristeza. El capítulo 7, que empezamos a estudiar la semana pasada, de Ilhot Berajot, nos ha conducido a los que eran los buenos modales durante la comida.
Entonces, habíamos estudiado que los Jajamim de Israel seguían, la halajá número 1, para resumirla, diversas costumbres durante las comidas, y todas correspondían a los buenos modales. ¿Cómo llamamos a los buenos modales? Llamamos derech eretz. Obviamente, al ingresar a una comida, el hombre más distinguido en sabiduría hacía Netilat Yadayim primero y luego hacían los demás. Después ingresaban al salón comedor y se sentaban inclinados. Recordamos que el Mesubim, en este caso sobre la izquierda, como lo hacemos en Pesaj, y luego el hombre más distinguido en sabiduría se sentaba a la cabecera, etc. Muy bien, la segunda halajá nos decía el Rambam, Ba'al Habayit mevareja motzi umashlim aberajá ve'achar kach botzeah. Quiere decir que el Ba'al Habayit, el anfitrión, aquel que nos invita a su casa, es aquella persona que tiene que decir la bendición de Hamotzi, Hamotzi Lechem Mina Aretz, por supuesto, y cuando la finaliza, allí recién corta el pan. El invitado recita Birkat Hamazon también, y cuando recita Birkat Hamazon tiene que decir allí Birkat Oreach, quiere decir la bendición que hacemos del anfitrión que nos ha recibido tan cordialmente en su casa. Ahora bien, si todos son anfitriones, quiere decir que todos aportan para la comida, el más distinguido, decía el Rambam en sabiduría, es el que corta el pan y dice Birkat Hamazon, y los demás, por supuesto, responden con la palabra amén. Muy bien, la tercera halajá entonces nos dice el Rambam. A partir de aquí, dice, Ein abotzea rashai lifzoa ad sheyaviu melach o liftan. Vimos en la tercera halajá también que toda aquella persona que va a cortar el pan no debe cortar el pan hasta que a cada comensal se le traiga sal o un acompañamiento para el pan. Eso se llamaba liftán. Liftán quiere decir algo con lo cual va a remojar ese pan. Puede ser con hummus, con jina, con alguna salsa que hay en la mesa, o con algo que está servido, que tiene también mayonesa, algún condimento. Eso se llama también liftán. Ahora bien, el enken itkavnu leechol pat jareba. A no ser, eventualmente, dice que hayan decidido comer solo pan. En este caso, ¿qué significa comer solo pan? Explican, por ejemplo, que es un pan solamente hecho de harina blanca, y que no necesita, obviamente, ningún tipo de complemento. De todas maneras, es una mitzvah traer a la mesa, explican los mefarshim, los comentaristas del Rambam, es una mitzvah traer a la mesa sal antes de contar el pan. ¿Por qué? Porque estudiamos que la mesa nuestra ahora, siempre desde la destrucción del Bet HaMikdash, se asemeja al Mizbeach, quiere decir al altar del Bet HaMikdash. Y por supuesto, la comida que comemos sobre nuestra mesa es como servirnos de un corbán. Por lo tanto, dice la Sagrada Torá en el libro de Baikra, al kor korbaneja takrib melach. Quiere decir, sobre todos tus sacrificios, ofrendas, habrás de ofrecer la sal. Y así lo establece Marán en el Shulchan Aruch Orach Haim, en el Simán 167. Por supuesto que escribieron también los comentaristas que es importante también poder poner o mezclar el pan o untar el pan con algún, o con sal o con algún liftán, en este caso con alguna salsa que tenemos pronta en la mesa. Muy bien. Ahora bien, no se cortan trozos muy pequeños, decía Rambam, para no parecer, obviamente, mezquino. O sea, que hay que cortar realmente prusot, pedazos grandes, porque si no es tzar a'ayin. Es como una persona que todo lo ve medido y es una persona que no le gusta compartir eso, su pan. Ni más grandes, del tamaño de un huevo, quiere decir 59 gramos, 58 gramos, para no parecer un glotón. Pero en Shabbat se pueden cortar trozos, habíamos estudiado, incluso más grandes, puesto que se lo hace en honor al Shabbat. Y la tercera halajá terminaba diciendo, no se corta el pan sino de la parte más horneada, la cual es más gustosa, por supuesto. Muy bien, hasta aquí habíamos llegado nuestra clase anterior
que fue la clase presencial en bendita memoria de Miguel, que la hicimos en el Beta Midrash, con vuestra inestimable participación en vivo, que también es una cosa realmente maravillosa porque nos ayuda a pensar y a reflexionar en voz alta a partir de la interacción que tenemos con ustedes. La cuarta halajá habla del Rambam mitzvah min hamubhar livtzoa kikar shelema. La mejor forma de cumplir el precepto es cortar de un pan entero. Es decir, que la jalá esté entera, pues de esta forma se le da más importancia a la brajá. Si se tiene un pan entero, habíamos estudiado también, de cebada, y una rebanada de pan de trigo, se los junta y se corta de los dos a fin de que se corte tanto un pan de trigo como un pan entero. ¿Por qué? Porque el pasuk del libro de Devarim decía que el trigo está mencionado, eres gitá useorá, trigo y cebada. El trigo está mencionado primero, obviamente, de lo que se deriva en el pasuk, que debemos, obviamente, mejor cortar un pan de trigo. Muy bien, dice el Shabbat y Yamim Tovim. En Shabbat y los Yamim Tovim, en las festividades, se debe decir la bendición con 2 panes enteros. Porque habíamos explicado también, como recordatorio de la porción doble de man que caía el viernes en el Midbar, en el desierto, y por eso recogían esa porción doble para el viernes y para Shabbat. Se sostienen los 2 panes en la mano, habíamos dicho, con los 10 dedos apoyados en los panes, y se dice amotzi, y luego se corta uno de ellos. La quinta halajá, abotzea no templo salifne kolejat beejat. Quien corta el pan debe colocar un trozo delante de cada uno de los comensales, y ellos lo toman con su propia mano. Pero no debe dárselo en la mano, si ustedes lo recuerdan, a menos que el comensal, lo aleno, esté de duelo. El que corta el pan es el primero en tomar la porción y comerla. Quiere decir, si yo hago betziat apat, si yo hago la brajá y corto el pan, debo comer primero. Y eso también forma parte de los buenos modales, porque obviamente no puedo decir una brajá y esperar en suspenso hasta darle de comer a todos los demás. El resto de los comensales no están autorizados a probarlo hasta que lo haga el que dijo la brajá. Por otra parte, quien cortó el pan no puede probarlo hasta que la mayoría de los comensales finalice de responder amén por la bendición de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Una vez que todo el mundo respondió amén, ahí puedo yo también comer. Esto es un poquitito el intercambio de normas de conducta con respecto a la mesa que estamos compartiendo. Si el que cortó el pan quiere honrar a su maestro o a alguien de mayor sabiduría permitiéndole tomar un trozo y comer el pan antes que él, por supuesto está autorizado a hacerlo, ¿verdad? Si yo eventualmente estoy en la mesa de mi padre, que en paz descanse, pero vamos a suponer que estaba en la mesa de mi padre, por supuesto le puedo dar a mi padre antes, si yo quiero honrarlo a él primero para que coma, desde ya que se puede hacer, y eso no está discutido tampoco en la halajá. Muy bien, ahora estamos en la halajá número 6. La halajá número 6 dice, Shnaim mamtinim zela ze b'ki'ara, shlosha en mamtinim. ¿Qué quiere decir el Rambam? Si 2 personas comen del mismo plato, deben esperarse uno al otro para comenzar a comer por respeto. Pero si son 3 las personas que están comiendo, no es necesario esperar, pues si la mayoría quiere comenzar, 2 sobre 1 pueden hacerlo. Si hay 3 comensales en una mesa y 2 de ellos finalizaron de comer, habíamos también estudiado, el tercero debe interrumpir lo que está comiendo y responder el zimun. Esas 2 personas se van a levantar ya y tienen que hacer Birkat Hamazon. Como son 3, hay que hacer zimun. Hablan Benibri o Rabotai Nebarej. Quiere decir, tenemos que invitarnos a bendecir al Todopoderoso, entonces el tercero debe interrumpir su comida y luego, por supuesto, puede seguir comiendo, nos dice el Rambam. Pero si terminó uno solo de los 3, entonces los otros 2 no están obligados a interrumpir para responder el zimun, sino que pueden seguir comiendo hasta finalizar. ¿De acuerdo? Entonces, no se debe hablar mientras se come. Dice el Rambam en la sexta halajá, dice claramente, dice, Ein mesijim baseuda kedei shelo yabol lidei sakana.
¿Por qué no se puede hablar? Porque eso puede poner en peligro, obviamente, nuestra vida, ¿no? Con atragantar. Por ello, si se trae vino en medio de una comida, explica la sexta halajá, al final, cada comensal tiene que decir la bendición por separado. Porque si alguien recita la bendición y uno responde amén cuando está tragando, sería peligroso. No se debe observar a un comensal ni su porción de comida para no avergonzarlo, es decir, cuando está, obviamente, comiendo. Quiere decir, el Rambam lo dice, no se puede mirar ni lo que está comiendo, ni cómo está comiendo, para no avergonzarla a la persona. ¿Sí? Así, Aogel Michel Javeró, Bahit, Mitbayesh, Leistakel Befanab. La persona que come en la casa de su prójimo se avergüenza de mirarlo a su propio rostro. Muy bien, habíamos estudiado la halajá número 7, eventualmente, que es la persona que asiste a los comensales, el mozo, en este caso, no debe comer con ellos para poder servirlos debidamente, pero por compasión se le da de comer de todas las comidas para apaciguarlo y que no sufra la persona que está los viendo comer. Si le dan vino, por supuesto que tiene que decir la verajá de Boré Peria Gefen por cada copa que va a beber. ¿Por qué? Porque esta persona, si yo voy a tomar vino en una comida, digo una sola vez la verajá y sigo tomando. Pero esta persona que está atendiendo la mesa, le dieron de beber vino, pero no sabe si le van a dar de beber de vuelta. Entonces cada vez que le van a servir, va a tener que decir la verajá del vino. Muy bien. Ahora nos habla de la jauta. Vayatza echad min hamesubim leashtin maim, notel yado achat benichnas. Si uno de los comensales había salido para orinar, antes de ingresar nuevamente, debería lavarse la mano porque se ensució con la orina. Pero si sale del lugar y se queda hablando con un amigo, habíamos dicho por un tiempo determinado, media hora, una hora o mucho más tiempo, debe lavarse las dos manos antes de ingresar, porque al salir del comedor tanto tiempo, seguramente se haya olvidado, explican los Mefarshim, que estaba en medio de una comida, por lo que las manos, al ser movedizas, ascaniot, siempre están ocupadas, probablemente hayan tocado algo por lo cual necesita hacer netilat yadayim. Muy bien. El comportamiento adecuado con los alimentos es el tema de la halajá número 9. No se debe poner carne cruda sobre el pan, ni pasar un vaso lleno de líquido sobre el pan, pues tal vez se vuelque el líquido sobre el pan y lo arruine. Entonces, en manijim basar hay, no se puede poner carne cruda sobre el pan. ¿Qué nos está enseñando el Rambam? Shelo timaes, quiere decir, la carne cruda, obviamente, está en un estado tal que el pan, obviamente, puede ponerse después no deseable para ser comido, despreciable. Entonces, no se puede poner, obviamente, y por supuesto no pasar un vaso lleno, porque se puede derramar ese vaso sobre la carne o el pan y va a quedar, obviamente, también, no se lo va a comer. Timaes, ¿está bien? Ni apoyar un plato sobre un pan. Tampoco se puede apoyar un plato sobre un pan. Porque, bueno, si el plato ese tiene comida y la comida es semilíquida, o tiene un plato de sopa, también se va a caer sobre el pan la comida. No se debe tirar ni siquiera un trozo de pan o alimento sin cáscara, como por ejemplo moras, higos y uvas, porque estos se volverían repulsivos. O sea, no se debe tirar, obviamente estamos hablando al pajashpa, en este caso, en esa situación. ¿Por qué? Porque se volvería repulsivo. ¿Por qué? Porque todos ellos, obviamente, dice la Gemara de Berajot, son muy suaves, son rakim, son tiernos, y obviamente todo eso puede echarse a perder. Está permitido hacer que caiga vino por tubos en la casa de los novios y juntarlos en un recipiente en el extremo del tubo, tal como era la costumbre de la época de alegrar así a los novios y también como señal de verajá. Quiere decir, lo que está enseñando el Rambam es mutarle a Amshichet Ayayim betzinorot bebateja tanim. Tubos, tzinorot, son como canales en el lugar donde se celebra una boda. ¿Por qué? Eso dicen que el vino en abundancia, vieron ustedes que en las tarjetas de invitación se ponen, cuando queremos hablar del novio y de la novia, Ein Bea Geffen, Be in Bea Geffen, quiere decir racimos de uva con racimos de uva.
se compara al novio y la novia con racimos de uva porque representan, obviamente, todo lo que es la bendición del hogar, los hijos que se multiplican y se fructifican como la vid, aparte de la alegría. Y entonces todo eso, explica la halajá, es un simanto, y por lo tanto no se considera que el vino que baja por cañerías o por tubos, eventualmente, es algo que va a producir pérdida o se lo trata en forma de desprecio. ¿Por qué? Porque se lo recibe en el final del sinor, del tubo, se lo recibe en un keli, en un recipiente. Así lo explica también Rashi. Muy bien. Y también dice, y en verano se les puede tirar cereal tostado y nueces, porque luego se puedan recoger del suelo intactos. Es decir, también a los novios se les pueden tirar clayot beegozim. Se pueden tirar cereal tostado y nueces, como señal de Mazal Tov y de reproducción, obviamente, y de que tengan mucha brajá. Ya ven que nosotros no solemos tirar arroz, ¿verdad? Pero esos son otras costumbres. Pero ustedes tienen que entender de dónde vienen esas costumbres. O sea que anidan en una viejísima tradición del pueblo de Israel, en el cual, obviamente, tanto el egoz, que es el egoz melech, justamente la nuez, que habla del melech, el novio, la novia, eventualmente, el cereal tostado, que tiene que ver fundamentalmente con lo que es kalugi, que quiere decir que es bien acabado, entonces así también está maduro y se lo puede comer, entonces también los novios representan ese tiempo de maduración, a nuestro humilde entender, pero eso lo pueden hacer eventualmente bimé ahama, quiere decir durante el verano. ¿Por qué? Porque en el verano está todo seco y de tanto no hay en el piso, que era de tierra en muchos casos, no hay lodo eventualmente. A ver, un minutito, Grace, que voy a tratar de leerte. Gracias. Es por eso, cuando hay cualquier acontecimiento como Brit, se dan caramelos y nueces. Sí, por supuesto. Y se dan confites, y que eso también tiene que ver un poquitito con la braja, que la gente diga una bendición. Pero ¿por qué se da eso? Y por lo dulce, y por lo que tiene adentro, que es la almendra, eventualmente, que la almendra confitada, o los dulces en general que se ponen. Todo eso representa, sí, muy bien, muy buena asociación. Así como en el Brit, también, eventualmente, en un casamiento. Pero eso se puede tirar cereal tostado y nueces en el verano. ¿Pero qué dice después? Pero dice, pero en invierno está prohibido porque se volverían repulsivos. Claro, se va a caer todo en el lodo, en un lodazal, en la tierra mojada, y eso ya no va a querer ser llevado ni siquiera a la boca. Está prohibido lavarse las manos con vino, tanto puro como rebajado. Rebajado con agua, hoy en día sería con soda, pues esto es desperdiciar el vino. O sea que no podemos hacer maim majaronim eventualmente con el vino. Digo maim majaronim porque en Netilat Yadayim, en caso de que no tuviéramos ningún tipo de líquido y tenemos vino, uno podría pensar que lo puede hacer, pero no se puede hacer con eso. Y asimismo está prohibido desechar cualquier comida y bebida de forma despreciable e innecesaria. Tampoco que sean comidas y bebidas no se los puede arrojar en forma innecesaria. ¿Está bien? O sea, Mahal Adam, Ema Ajilimotol Behema. Esa es la regla general que dice la Gemara de Ta'anit. Dice que lo que comemos nosotros los seres humanos no es alimento para los animales. ¿Por qué? Porque si yo lo arrojo así como está, eso se considera, desde el punto de vista de la halajá, bizui o jalín. Quiere decir que yo estoy despreciando eventualmente las comidas, y entonces esto es como si yo estuviera despreciando, boet, se dice, como si estuviera pateando, arrojando con mi pie en el bien que me ha dado a mí el Kadosh Baruj Hu en este mundo. Ahora bien, si es letzorech refuá, si es por necesidad de tratamiento médico, mutar. ¿Por qué? Porque está permitido. Dice la Gemara de Shabbat, Shorei Adam Pito Bayain Benotna al Gaba Ain. Dice yo, si es por refuá, puede la persona poner su pan sobre el vino y colocarla sobre su ojo. Eventualmente era una medida curativa, dice la Gemara de Berajot. ¿Ok? Pero en ese caso sí se puede hacer porque es por refuá.
Hoy en día podríamos hacer lo mismo con algo mucho menos importante, que sería el té. Eventualmente, que si bien el té representa algo de valor, desde ya uno puede mojar el algodón en el té, eventualmente, no en Shabbat, en este caso, y ponerlo en su ojo. Digo no en Shabbat porque el té uno lo va a exprimir seguramente y entonces no se puede hacer eso como expresión. Muy bien. Azul orjim litor klum mimah shelifneem belitem beyad beno o bito shel baal habayit. Los invitados tienen prohibido, dice el Rambam, tomar algo de lo que está servido en la mesa y dárselo al hijo o a la hija del anfitrión, pues quizá ello avergüenza al anfitrión, porque tal vez eso era lo único que él tenía para servir a los invitados. Y resulta que se lo llevan sus hijos. Muy interesante. O sea que aquí tenemos una realidad, eventualmente, que yo lo quise hacer como un acto de simpatía, y sin embargo, lo que yo tenía en la mesa y yo se lo di a los niños, finalmente era para los invitados. Y el Baal Habayit lo tenía considerado que era para los invitados. Entonces yo no puedo tomar una actitud primaria o previa con respecto a la comida que me van a servir. ¿Sí? Entonces en ese caso no lo puedo dárselo. ¿Por qué? Porque eso era lo único que tenía para darles. Está prohibido enviarle al prójimo un barril de vino con aceite en la superficie. ¿Para qué le ponían aceite en la superficie del barril? Para conservar el vino. Pues quizás otra persona le mande un barril que contenga solo aceite y este crea que es vino con aceite en la superficie, ¿verdad? Y luego puede ser que invite a la gente y se avergüence cuando quiera servirles vino y se dé cuenta que es aceite. Entonces, de esta manera, explican los mefarshim, puesto que está prohibido mandar un barril de vino con aceite en la superficie, cuando alguien recibe un barril y ve aceite, sabrá de inmediato que se trata de un barril de aceite y no de vino. Y la misma prohibición, se aplica para todos los casos similares que pueden avergonzar al anfitrión. Tengamos en cuenta esto, porque en última instancia dice el Baal Seudah. Todo eso obviamente queda definitivamente prohibido para cuidar el honor, obviamente, del Baal Seudah. ¿Está bien? Muy bien. Estas son las cosas que yo tengo que mandar. Obviamente, hoy ya no hacemos esto, pero obviamente, si yo llevo un regalo a una casa, obviamente llevo una botella de vino y no voy a llevar una botella de aceite, eventualmente. Al finalizar de comer, y antes de Birkat Hamazon, dice el halajá número 11, hay que correr las mesas individuales. ¿Se acuerdan que hablábamos? Tal como era la costumbre en la época de comer cada uno en su mesa individual. Cada uno tenía su pequeña mesa y ahí estaban sobre almohadones recostados para poder comer. A la hora de Birkat Hamazon sería, bueno, dice, al finalizar hay que correr las mesas y barrer el lugar donde se comió. Y luego, solo luego, se hace Mai Maharonim. Porque quizás quedaron en el suelo, dice el Rambam, migajas del tamaño de una aceituna. Quiere decir que quedó algo grosero sobre el piso y está prohibido caminar sobre ellas ni tirarles agua para no malograrlas, pues se hace Mai Maharonim antes de barrer y hay posibilidades de que se mojen. O sea que si hacemos Mai Maharonim antes y el agua obviamente caía de la mano y caía sobre eso que había quedado en el piso, se podría obviamente mojar. Pero si las migas no tienen esa medida, quiere decir que las medidas no miden 30 gramos eventualmente, entonces está permitido eliminarlas. No es necesario mover las mesas para barrer, en ese caso, si son pequeñas migas que no nos damos cuenta. De todos modos, hay que cuidarse de pisar migas, porque podría traer pobreza al que las pisa, explican los sabios de la Gemara eventualmente. Quiere decir no pisotear las misas. Y obviamente aquí las que hablan son los Tosafot, eventualmente los hijos y los nietos, y los discípulos de Rashi, donde explican las Tosafot precisamente que en la Gemara de Berajot, que dicen las Tosafot que שבכל זאת יש להיזהר גם בהם ואסור לדרוך עליהם שקשים לעניות, כי מבואר en la Gemara de Julín. Dicen que hay que cuidarse mucho de no pisotear las migas, porque eso puede ser causal de pobreza o de indigencia en la vida de la persona, Dios no permita.
Muy bien. La halajá número 12 está hablando de Maim Aharonim. Maim Netilá, cuando le llevan el agua para la Netilá, para Maim Aharonim, el primero a lavarse las manos debe ser el individuo que recitará el Birkat Hamazon, o sea, el más distinguido, para evitar que se quede sentado con las manos sucias hasta que otro se las lave. El resto de los comensales al otro que se lave primero. Pues está escrito en los siguientes casos que no se brinda honores. Quiere decir, cuando se trata de la suciedad de las manos, de los caminos y de los puentes. Ahí en ese caso no se dan honores. Así lo dice el Rambam. Está bien. Ushara Soadim, Notlim, Yadam, Besov, Zeh, Harzeh. Después del Baal Habayit, del que va a decir Birkat Hamazon, todos los demás lo dicen uno tras de otro. Y en este caso no se rinde ningún honor. Quiere decir a quienes más importantes o menos importantes, no se da prioridad en las manos que están sucias, tampoco en los puentes y tampoco en los caminos. Quiere decir, o una persona que es más importante que yo, más grande que yo, que pase primero. En este caso no es así. Ela, bepetach, arrahuila, mezuzá, upishaat, kenizá. Cuando sí se le puede dar, eventualmente, sino en el caso de una puerta que tenga mezuzá y solo al entrar. Quiere decir, se dice bejabot, porque obviamente se le da el honor para entrar a la persona más importante en una puerta que tiene mezuzá. ¿Está bien? Porque en situaciones que conllevan cierto peligro, como por ejemplo la sal sedomit, dijimos melach sedomit, que era de Maim Aharonim, los peligros que sufren en los caminos y en los puentes, no se aplica a los vencimientos de honores. O sea, hay que hacerlo cuando sea y lo más rápido que pueda. Lo que sí es importante aclarar aquí también, desde el punto de vista de la halajá, que en Kabot Bayetzia no se le da el honor para salir. No sé si al rabino principal o al rabino menor o al rabino en medio, no hay que salir primero. No hay Kabot para salir. Se le puede dar Kabot para el entrar, pero no para el salir. Bien. Gambrul y Tolio de Em, dice la halajá número 13, cuando los comensales finalizan de hacer el Maim Aharonim, de secarse las manos y de decir Birkat Hamazon, ¿qué hacían? Había una costumbre, dice Rambam. ¿Cuál era la costumbre? Beheviu etam mugmar. Muy bien, ¿qué quiere decir? Beheviu etam mugmar. Beheviu etam mugmar explica el Rambam, los mefarshim del Rambam, que acostumbraban a tener delante de la gente algo de aromas, como incienso eventualmente, sobre carbones de fuego, ¿está bien? Para que haya aromas agradables. Y por eso, por los gehalim, por los carbones encendidos, se los llamaba mugmar. O sea, los gehalei esh, que la Torá habla en los korbanot, en el libro de Vaikra, es interesante que el Targum de Unkeluz lo traduce como Gombrin de Isha. Quiere decir Gombrin de Isha, Mugmar. Quiere decir aquellas cosas que están al fuego, en este caso como si fueran eventualmente esos carbones encendidos. Buena costumbre, ¿está bien? Y así como dice, Mekuteret Mor Uleboná. Mekuteret Mor Uleboná quiere decir que está, Shirashirim, por supuesto, pero dice que está Mekuteret, como el Ketoret, de Mor y Leboná. Mor y Leboná, que son dos fragancias aromáticas. Y entonces dice el Targum de Unkeluz, de Jonathan, perdón, dice Mitgamera min Ketoret Busmin, etc. Quiere decir que estaba acabada, finalizada con Ketoret, con incienso de Besamín, de aromas agradables. Y esto era una costumbre, obviamente, que se traía el incienso. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué? Para oler un aroma agradable. Muy bien. Entonces, para sacar el aroma del asado o de la comida, eventualmente fuerte, no fuerte, se traía esa costumbre. El mayor, el que recitó el Birkat Hamazon, bendice por el incienso y los demás responden amén. Y luego, por supuesto, huelen también ellos el incienso. Quiere decir que la persona entonces va a decir, me pareja la mugmar, va a decir la brajá sobre el incienso, porque él empezó con las bendiciones posteriores, y entonces también dice
qué bendición va a decir en el capítulo 9, más adelante. Muy bien. Birkat Hamazon con vino es el tema de la halajá número 14, la anteúltima halajá de este capítulo 7. Y entonces nos dice el Rambam, si hay vino y quieren recitar sobre una copa de vino el Birkat Hamazon, la cual se toma a su finalización, tal como se acostumbra hoy día cuando hay 10 personas presentes, o sea, si tenemos un minyan, hay costumbres que se puede hacer el Birkat Hamazon sobre una copa de vino. Nosotros hemos aprendido justamente de la comunidad alepina, cuando estábamos en Punta del Este, que cuando terminábamos la Seudat Shelishit, ellos llenaban la copa de vino y sobre esa copa de vino decían el Birkat Hamazon, pero no bebían el vino. Ese vino que servían, eventualmente, lo llevaban luego para la Abdalá. La buena costumbre, en última instancia, no está mal que la podamos desarrollar también nosotros. Se trae una copa de un revi'ait. El revi'ait dijimos que era 86 o 150 mililitros, según las diferentes opiniones, lo habíamos estudiado, o más, así como especias aromáticas, tal como era la costumbre en aquella época de decir Birkat Hamazon con especias aromáticas. Y el que recita, dice el Rambam, el Birkat Hamazon, sostiene la copa de vino en la mano derecha, las especies aromáticas con la izquierda, y recita el Birkat Hamazon. Luego dice la bendición por el vino y finalmente por las especies aromáticas, Bore Peria Gefen, Bore Mine Besamim, Hatze Besamim, Isbe Besamim, depende lo que tengamos en mano, obviamente. Y obviamente, si usan aceite aromático o similar, lo que queda en la mano, lo debe untar con la cabeza del asistente para no salir perfumado a la calle, pues no es adecuado que un sabio salga perfumado a la calle, pues podría despertar sospechas indecentes sobre él. Así dice el Rambam, ¿no es cierto? Cuando hoy prácticamente el perfume, bueno, forma parte de tampoco uno tiene que salir muy perfumado, pero a veces la persona que siente que obviamente su transpiración o que deja un mal aroma, un mal olor, entonces puede, por supuesto, desodorante, axilar, y puede usar algún perfume simple como para poder, obviamente, estar adecuadamente presentable ante la gente, ¿no? Pero si el asistente también es un sabio, se limpia contra la pared o con alguna tela para no salir perfumado a la calle. Bien, no se podían utilizar esos elementos, obviamente, para el cuerpo. La última alajá del capítulo 7 nos dice, a pesar de que la recitación del Birkat Hamazon no requiere vino, o sea que en realidad no estamos obligados a hacer Birkat Hamazon sobre el vino. Si se lo recita con vino, según la costumbre mencionada, es necesario limpiar bien la copa por dentro y enjuagarla por fuera, antes de usarla para ello. Se sirve vino puro, es decir, no rebajado, sin llenar totalmente la copa. Y cuando llegue a la bendición de Aharetz, la segunda bendición del Birkat Hamazon, que se dice por la tierra de Israel, a la Aharetz y al Amazon, coloca en la copa un poco de agua. Se le agrega un poco de agua, eso se llama Yain Mazug, quiere decir, le ponemos un poco de agua. Como el vino representa el sabor fuerte, el rigor, el agua representa el Hesed, la bondad, aquello que viene del Boreo Olam, del Creador. Coloca en la copa un poco de agua, porque ello es una alabanza a la tierra de Israel, cuyo vino es muy fuerte, y es necesario, explican los Mefarshim, rebajarlo con agua, para que sea agradable al beber. Está prohibido hablar antes de la copa del Birkat Hamazon, sino que todos deben permanecer en silencio hasta finalizar el Birkat Hamazon y la bendición por el vino, y después beber. Así termina, obviamente, el Rambam, nuestro capítulo 7. De esta manera, este capítulo, les recuerdo, nos ha manifestado el Rambam todas las normas que tienen que ver con la conducta al sentarme en la mesa. Y que obviamente no pasan solamente por pautas culturales, sino también pasan por cómo debo yo llevar adelante todo el tema de mi compartir la mesa con los demás y de cómo los demás habrán de compartir la mesa conmigo. Y todo esto obviamente creo que forma parte de un entorno sumamente delicado y sano que fundamentalmente nos enseña, ante todo, como dice la tefila, hoy a la mañana enseñábamos eso, Leolam y Adam. La persona siempre tiene que ser persona, antes que nada. Y el Derech Eretz, Kadmala, el Derech Eretz, como lo dice el Pirkei Avot, está un poquito antes
que la Torah misma. ¿Por qué? Todo esto lo basan los Jajamim en que Akadosh Baruj Hu, cuando expulsó al ser humano por haber desobedecido la voz de Akadosh Baruj Hu, dijo que puso los querubim con Lahat, con Jereb Lahat Amitapejet, quiere decir con esas espadas flamígeras que estaban todo el tiempo blandiéndose, Lishmor Derech Etz Achaim. Y el Derech Etz Achaim, el camino al árbol de la vida, para que no comience de él, tenía que ver con Derech Eretz, quiere decir para cuidar también el Derech Eretz. En última instancia, las pautas de nuestra alimentación también tienen que ver con pautas culturales. Y eso mucho depende también de nuestra casa y de cómo aprendimos y de cómo enseñamos eventualmente. Muy bien. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 8, como acostumbramos a hacer siempre en nuestro Shevuot. Capítulo 8, obviamente, vamos a hablar de las reglas relativas a las bendiciones que se recitan por las comidas. Muy bien, aquí el Rambam ya nos va a traer cosas que conocemos eventualmente, pero que es bueno siempre, por supuesto, repasarlas. Por todos los frutos del árbol, dice el Rambam al Perot Aguilam, antes de ingerirlo se bendice Boré Peria Etz, creador del fruto del árbol. Y al finalizar, decimos Boré Nefashot Rabot, Mechesronam al Kol Mashibarata, Leahayot Baem Nefesh Kol Hay, Baruch Hei Haolamim. Por supuesto, Baruch Ata Hashem, Elokim Melech Haolam, Boré Nefashot Rabot. Bien, muy bien. Fuera, dice Rambam, de las 5 especies escritas en la Torá, frutos del árbol, que son uvas, granadas, higos, aceitunas y dátiles. Quiere decir que cuando nosotros comemos algunos de los frutos con los cuales fue bendecida la tierra de Israel, estamos hablando de frutos del árbol, ¿sí? Los 2 primeros de los 7 es el trigo y la cebada. Así que eso no lo incluye aquí. Entonces, si comemos alguno de los frutos de Eretz Israel, entonces vamos a decir Boré Peria Etz, pero después no vamos a decir Boré Nefashot Rabot, vamos a decir Me'ayin Shalosh. Quiere decir, vamos a ver después la bendición de Me'ayin Shalosh, que tiene que ver, obviamente, nosotros la conocemos como la bendición Al Amijía, verdaderamente, por el sustento. Y entonces, sabemos que Me'ayin Shalosh, aclaro ahora en forma genérica, después lo vamos a estudiar más adelante, que Me'ayin Shalosh quiere decir, Me'ayin es como si fueran 3. ¿Por qué como si fueran 3? Porque aprendimos, y ya seguramente muchos de ustedes que han pasado muchas veces por esta parte, sabemos que Me'ayin Shalosh es como si fueran 3 bendiciones. ¿A qué se refiere la bendición de Me'ayin Shalosh? Que originalmente nuestro Birkat Hamazon, nuestra bendición por las comidas, tenía 3 brajot. Quiere decir, Azan et Akol, que Akadosh Baruj Hu alimenta a todo el mundo. Después, a la Aretz ve al Amazon, la tierra y su alimento. Y después, Binyan Yerushalayim, la construcción de Yerushalayim. Estudiamos también en nuestros cursos que la bendición Zan et Akol, que Dios da, alimenta a todo el mundo, la instituyó Moshe Rabbeinu, cuando recibimos el man celestial. Azan et Akol, Akadosh Baruj Hu alimenta a todos. Luego, Yehoshua, cuando tiene el mérito de ingresar a la tierra y conquistarla, entonces agregó la segunda braja, a la Aretz y al Amazon, la tierra y la comida. Bien. Y luego David, Amelech y Shlomo su hijo, instituyeron, por supuesto, la bendición, Betibne Yerushalayim y la Kodesh Bimhera Beyamenu. O sea, hablaron de la bendición de Yerushalayim. Quiere decir que Birkat Hamazon originalmente tenía 3 brajot. Por eso, a la Mijía se la conoce Me'ayin Shalosh, como si fueran estas 3 de Birkat Hamazon, pero en realidad es una sola braja, Me'ayin Shalosh. Es una bendición como si fueran 3. O sea que esta bendición va a tener
Bueno, perdón, se me cortó la internet y ahora volvió de vuelta. Aprovecho 2 minutos nada más, no quiero retenerlos. Eh, Decía entonces que en la época de Yavne, cuando ya estamos en el exilio de Jerusalén y la destrucción del Bet HaMikdash, la época más dolorosa y más cruenta, más violenta, llevada a cabo por los romanos, particularmente por el, eh, el maldito emperador Adriano y sus persecuciones religiosas, eventualmente allí fue el final de la revolución del pueblo de Israel, de Bar Kokhba y de sus valientes soldados. El último reducto fue la ciudad de Betar, o Biter, no sabemos bien la pronunciación. Allí llegaron los mercenarios romanos y todo el imperio a luchar contra un puñado de soldados y con Bar Kokhba, y por supuesto que terminaron con la vida de ellos. La cabeza de Bar Kokhba fue llevada ante el emperador Adriano y todos los soldados muertos quedaron a campo traviesa. Los romanos prohibieron que esos soldados fueran enterrados como castigo a los judíos. O sea, no tenían, por supuesto, ya más saña porque no podían, y entonces prohibieron enterrar a esos soldados y estuvieron así más de 15 años, a campo traviesa, en toda la zona, obviamente, del Galil inferior. Por eso cuando no hay mal que dure 100 años, Adriano y Yamach Shemó y todo ese imperio empezó a declinar y a decaer, entonces también bajó la presión sobre el pueblo judío y allí nuestros jajamim, lo primero que fueron a ver es esos cuerpos que habían quedado a campo traviesa. Y para milagro encontraron los cuerpos en su lugar. Y no habían echado, no estaban en descomposición. Estaban completamente enteros. Y entonces, Nitnu la Kura, quiere decir fueron sepultados como debería ser sepultado cada hombre y mujer de Israel. Y por eso instalaron los Jajamim de Yavne la bendición Atov Beametiv. Atov Shenitnu le Kura. Ese Dios es bueno porque pudieron ser sepultados definitivamente Beametiv y el benefactor Shelo Isrijo, que no se le echaron a perder. Y por eso entonces en el Birkat Hamazon, hoy en día tenemos 4 brajot, que la última es Atov Beametiv, ¿no? Y entonces la brajá Ahat Me'ain Shalosh quiere decir, tiene también 3 bendiciones, pero que son 4. Pero el nombre quedó como Me'ain Shalosh, así como cuando hablamos de la Amidah, también hablamos de Shmone Esrei, las 18 bendiciones. Termino la primera brajá con vuestro permiso, nada más. Por todos los frutos de la tierra y las verduras se bendice, por supuesto, Boré Peri Ha-Adama. Y al final decimos, por aquello que no crece de la tierra, como por ejemplo la carne, el queso, el pescado, el huevo, agua, leche, miel, etc. La bendición, muy bien, como ustedes ya lo están diciendo, es Shehakol Nihiyah Bitbarro. Y al final se dice Borene Fashot Rabot. Dice Rambam para terminar la primera alajá, quien bebe agua, pero no para saciar su sed, por ejemplo, para tomar un remedio, no precisa decir ninguna brajá, ni antes ni después. Así finalizamos hoy. Entonces, nuestro capítulo 7 por un lado, y habíamos comenzado, como es nuestra tradición, el capítulo 8. Bezrat Hashem, estaremos junto a ustedes nuevamente el próximo lunes. Bezrat Hashem. Y gracias, Grace. Estamos tratando de recuperarnos. Que estemos todos bien, con buena salud. Besarot Tovot, Jodesh Tov Umeboraj. Gracias, muchas gracias, Morey Yosef, por todo tu esfuerzo. Que tengamos, obviamente, una buena semana para todos nosotros. Laila Tov.